Hola, crear un guión literario es como desarrollar una novela, pero con algunos matices. Partimos de una idea clara. La idea es una simple ecuación: motivación y experiencia. La idea se desarrolla mediante la técnica del Babel Diagram. ¿Y en qué consiste esa técnica? Consiste en poner un papel, un círculo en la parte central y escribir en un minuto todo lo que nos salga de la cabeza relacionados con la idea central. Se pueden poner de 5 a 6 burbujas de todo lo que nos sale mientras que pasan esos minutos. Eso sí, hay que ser muy rigurosos en el tiempo. ¿Y para qué sirve esto? Para darnos las pautas y probar que hemos investigado correctamente o sabemos algo de la idea central. Ese es el paso número 1 para poder elaborar el contexto. Otra cosa muy importante: define nuestra pasión, si es suficiente para desarrollar la misma idea. Ahora, la historia siempre se centra en un protagonista. No existe ninguna historia que no tiene protagonista. Así que es indispensable darle todos los detalles necesarios, haciendo un perfil de personaje muy detallado. ¿Y qué es eso? Pues, ¿quién es este personaje? ¿Qué piensa? ¿Qué aspectos físicos, los sintagmas y demás atributos de una persona que la hace ser real? Una vez terminado ese proceso, detallamos el storyline, que va a ser nuestro derrotero y va a marcar nuestro norte de toda la historia. Con el storyline se cierra el marco y de ahí no podemos salirnos, porque si no hablaríamos de otra historia. En el storyline se detalla claramente 3 elementos que son el protagonista, es decir, quién es el héroe, quién es el personaje principal, la situación, lo que atraviesa el mismo y dónde se desarrolla esta misma. Eso incluye el tiempo. Con esto pasamos ahora a la sinopsis, que está basado en el storyline, y aquí debemos describir el género cinematográfico, es decir, describirlo de forma escrita. Aquí también va el antagonista o villano, ¿no? Una breve descripción de todo el conflicto y a continuación elaboramos el argumento. En el argumento, que es la parte más sustancial de la historia, de componer la historia, se debe y respeta los 3 actos y las 2 transiciones de toda producción audiovisual. Es decir, empezamos con la introducción, que es donde se presenta al protagonista en su ambiente natural, en su normalidad, ¿no? Y eso es esos minutos, eso que se va a escribir, detalla el contexto mismo de lo que lo envuelve. A continuación está el hook, que es un detonante que lleva al protagonista al llamado a la aventura, es decir, se sale de la normalidad. Y después viene el nudo o conflicto, que es el problema o los problemas que le suceden al protagónico y que debe resolver a través de la historia. Esto concluye en el clímax, que es el punto más culminante de toda la historia, donde se produce un giro crucial o se resuelve el conflicto. Posteriormente está el desenlace, que es la resolución de la historia, donde se muestra el resultado de todos los eventos que han pasado y, por conclusión, ahí es donde aparece la moraleja. El argumento también contiene una serie de temas y mensajes. Específicamente está el tema central, la idea o el concepto principal que explora en la historia. En cuanto a los mensajes, estos deben tener los significados, las moralejas que se puede extraer de la misma historia. También existe el elemento del simbolismo, que son los elementos que tienen un significado más profundo o trascendental, quizás abstracto,
de su interpretación literal y que debe ser absorbido de acuerdo al público objetivo del género cinematográfico que hemos escogido. Estos elementos se combinan para crear una narrativa rica y compleja que capta la atención de nuestro público objetivo. En cuanto al argumento, se dividen en secuencias, que eso sería el equivalente a los capítulos de una novela. Son, sino, partes de la historia relacionadas mediante un vínculo narrativo. ¿Qué significa eso? Que las asocia una parte de la misma, puede ser en un escenario o en varios escenarios, pero que explican algo de la historia, que lleva a reflexionar sobre los temas y mensajes presentados. A continuación viene la trama. En la trama se abordan estas secuencias y junto con el argumento se les da un contexto dramático. Es decir, se desordena el argumento, que viene a ser algo muy lineal, muy pragmático, y aquí es donde se desarrollan las curvas de interés, que constituyen lo relevante de la historia. De las secuencias y la trama se elaboran las escenas, que son las células de todo guión literario. No hay que olvidar que los guiones literarios tienen un formato específico y si no se respetan, no se pueden entender. Entonces, esto debe rigurosamente establecerse para poder ser entendido por los diferentes equipos de trabajo. Con esto, garantizamos una buena historia que merece ser llevada a la pantalla grande.